Las cosas hay que decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. Sí, de miserables explotadores. Los mozos y el personal de cocina del Hotel Argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... Y al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañero. O morirse de hambre o agachar el lomo. Hay que dar leña, compañero. Aquí no hay tutías. Yo reclamo de la Federación que proclame la huelga en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar explotador con cabeza en todo Río Gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasangre Carballeira.
Un momento, camaradas, un momento. Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón, pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos, pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo: disciplina y organización. El compañero Graña. Compañeros, ha llegado el momento de hablar claro. Las disquisiciones que sobre organización y disciplina han estado escuchando dejan de lado los valores del ser humano. ¡Habla claro, po! Bueno, pero diga de una vez por todas, señor. ¿Está de acuerdo con el paro en los hoteles, sí o no? Compañero secretario general, se me está coartando en el uso de la palabra. Tiene razón, compañero. Pero concrete, por favor. Aquí se me piden definiciones, pero yo les contesto que antes que un paro es preferible saber a dónde va el individuo. ¿Para qué es la revolución? Bien decía Kropotkin que la revolución es... Compañero Graña, eso lo discutiremos en las clases ideológicas. Ahora estamos tratando el paro del personal de hoteles. Perdóneme. Informa ahora el compañero Danielewski. Yo, compañeros, tengo que denunciar a Hotel España que paga mitad de sueldo a compañeros chilenos, solamente por ser chilenos. Los choferes de vehículos de alquiler comunicamos a Federación nuestra solidaridad al paro, no conduciendo a ningún pasajero a hoteles, ni un solo. ¡A la huelga! Quiero deciros que he venido de Puerto Santa Cruz